A continuación, Comunicación y Lenguaje, quinto bachillerato. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Marisela Moscoso de Luna y en esta oportunidad desarrollaré el tema lenguaje, lenguaje verbal, no verbal, signos y símbolos del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay una persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón, y si no, puedes utilizar gel antibacterial a base de alcohol. Pero lo más importante, recuerda, quédate en casa. Vamos a iniciar la clase. En la clase anterior trabajamos algo acerca del lenguaje. Si ustedes se recuerdan, hablamos de la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Y el día de hoy vamos a retomar la definición o el concepto de lenguaje. Vamos a recordar que el lenguaje es una habilidad del ser humano, es una característica del ser humano. Y esta característica va a ser una especialidad que tiene el ser humano. Por alguna circunstancia u otra, los seres humanos hemos perdido la capacidad para poder utilizar nuestro lenguaje, pero el ser humano es muy inteligente y utiliza otros medios para poder comunicarse. Vamos a iniciar con el lenguaje verbal. El lenguaje verbal. El lenguaje verbal, como su nombre lo dice, es cuando nosotros hacemos uso de nuestra capacidad de la voz, la capacidad oral. Cuando nosotros utilizamos nuestro lenguaje verbal, vamos a utilizar la voz. Por ejemplo, yo ahorita estoy utilizando mi voz para poder comunicarme con usted. Una de las características o parámetros que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros utilizamos nuestra voz es que debemos modular nuestro volumen. No podemos hablar gritando, ni tampoco podemos hablar con un tono de voz muy bajo, porque la persona que nos está escuchando va a estar muy preocupada en que molesta mi tono de voz alto o no me escucha. Entonces la comunicación se va a ver frustrada, se va a ver cortada. Cuando yo utilizo mi voz, también debo tomar en cuenta que la voz que voy a utilizar sea la adecuada. Los términos que yo voy a utilizar sean los adecuados. Es decir, tratar con respeto a la persona. Cuando yo hablo con una persona, la veo, la observo, y la persona que me escucha debe observarme también. Esto crea una relación o una empatía cordial. Quiere decir que yo hablo y la persona me está escuchando. Cuando estamos utilizando nuestro lenguaje verbal a través de la voz, vamos a utilizar siempre las palabras más cordiales. Tratemos de crear un lazo entre la persona que me está escuchando y yo. El siguiente, que sería la otra característica del verbal, va a ser también el escrito. ¿Cómo que escrito? Pero si no voy a utilizar la voz, no estás utilizando la voz, no la está utilizando, pero está utilizando signos o grafías. Cuando yo estoy utilizando mi lenguaje escrito, yo me voy a comunicar con las personas a través de esto. Y de igual forma vamos a tener ciertos parámetros. Cuando yo voy a escribir algo, debo cuidar mi caligrafía, mi ortografía, porque permite que la persona que va a leer lo que me estoy intentando comunicar tenga mayor efectividad. Por ejemplo, si yo digo hola, cuando yo escribo hola en una forma cordial, debo utilizar los signos correctamente, porque la persona que lo lee crea una empatía, va a sentir algo agradable al leer la palabra hola. Lo mismo va a suceder cuando nosotros estamos preguntándole a alguien. Es muy diferente si solamente escribo ¿cómo estás? A escribir dentro de los signos apropiados el cómo estás. Estos signos que recordemos que en idioma español y en Guatemala es un signo que abre y un signo que cierra. Los signos de interrogación sirven para eso. Cuando una persona lee una pregunta dentro de signos, se da cuenta que es una pregunta
entonces le da la opción a poder contestar. Entonces, cuando utilizamos nuestro lenguaje verbal, puede ser en forma oral o en forma escrita. El lenguaje escrito utilizamos letras o grafías y en el oral utilizamos simplemente nuestra voz. Pero recordemos que el lenguaje es entonces la habilidad o la capacidad del ser humano para comunicarse. El ser humano tiene diferentes capacidades, pero algunos no tienen la capacidad de utilizar su voz. Entonces, somos tan inteligentes que logramos desarrollar otra forma de comunicarnos. Entonces está el lenguaje no verbal. No puedo utilizar mi voz, pero voy a utilizar un lenguaje no verbal. ¿En qué consiste el lenguaje no verbal? En buscar formas diferentes de comunicarnos sin tener que utilizar nuestra voz. Entre estos están, por ejemplo, los sonidos. Los sonidos. ¿Cómo que los sonidos? ¿Cómo puedo comunicarme con sonidos? Por ejemplo, con música. Nos podemos comunicar con música. Por ejemplo, yo soy de un municipio del departamento de Huehuetenango, Cuilco, la Perla Escondida. Y yo recuerdo que para las fechas de la fiesta, que es en noviembre, cuando ya va a empezar la fiesta, los maestros marimbistas empiezan a tocar las teclas. Están haciendo un sonido. Con este sonido nos indican que ya empieza la fiesta. Comúnmente ponen la marimba en la plaza, en el parque. Entonces esta marimba empieza a sonar y esto indica por medio de un sonido que ya empieza la fiesta. Otro sonido que nosotros podemos escuchar es, por ejemplo, vamos en la calle y escuchamos el gorgorito de un policía de tránsito que nos indica una alerta. Podemos escuchar el sonido de las ambulancias o cuando vamos caminando distraídos, una bocina o un pip pip de un carrito porque vamos muy distraídos y nos vamos a cruzar la calle. Estos son sonidos que nos sirven para comunicarnos. Otro lenguaje no verbal puede ser a través de gestos. Los gestos pueden ser gestos faciales. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, esto, ¿verdad? Ya no es necesario que preguntemos si la persona está enojada o si la persona está feliz. Ya simplemente con ver esta imagen, ya nosotros sabemos que la persona está molesta, está enojada. También podemos utilizar los gestos como la persona que está acá, la pantalla que está utilizando las señales y los gestos para poder comunicar. Les recuerdo, en la clase anterior trabajamos 3 signos de cortesía. Y era gracias, permiso, necesitas ayuda. Estos 3 ustedes ya deben manejarlos, ya deben saberlos. Y les había dejado 3 de tarea. Yo sí hice mi tarea y yo aprendí 3 nuevas fórmulas. Y estas 3 nuevas fórmulas son valiente, también es solitario y también amable. ¿Verdad? Son otras fórmulas, son gestos que nosotros podemos utilizarlos con el lenguaje no verbal. Cuando nosotros observamos nuestras facciones, nuestras características, tengo otro ejemplo, otra imagen, donde nos indica que no estamos bien. Cuando tenemos un dolor de estómago, una molestia en nuestro cuerpo, nuestra cara nos va a decir cuándo, o va a decir a las demás personas cuándo no estamos bien. Otro ejemplo del lenguaje no verbal van a ser las imágenes. Las imágenes van a ser variadas. Vamos a encontrar muchas imágenes que nos van a decir diferentes cosas y estas cosas también vamos a denotarlas sin necesidad de decir que nos sentimos bien o que nos sentimos mal. Cuando nosotros estamos comunicándonos con alguien, vamos a utilizar también imágenes. Vamos en el autobús y de repente el autobús se detiene.
porque observamos que hay una imagen lumínica, como el semáforo, ¿verdad? El semáforo le marcó en rojo, entonces esta imagen, sin necesidad de decirle al conductor del autobús, deténgase, él se detiene, porque él conoce esta imagen. Las imágenes pueden ser naturales y artificiales. Bueno, cuando nosotros nos vamos a comunicar, cuando utilizamos el lenguaje, no vamos a decir, ahorita voy a usar el verbal, ahorita el no verbal. Por lo regular estamos utilizando el verbal como yo ahorita y estamos utilizando también gestos. Unimos las dos habilidades, porque no hablamos y nos quedamos estáticos. No, estamos hablando y utilizando gestos, haciendo incluso sonidos. El lenguaje, las imágenes van a dividirse en signos y en símbolos. Estas imágenes de signos y símbolos, vamos a observar que los signos pueden ser de dos clases. Primero los naturales y luego los artificiales. Los naturales son los que la naturaleza nos da. Por ejemplo, el día nos amanece nublado, con la neblina hasta el piso. Nosotros nos ponemos gorro, bufanda, suéter, chumpa, pantalón y de todo. Parecemos unos repollitos. Y la abuelita nos dice, ¿por qué tanta ropa? Esa neblina indica que habrá más calor. Y nosotros más tarde ya empezamos, ¿verdad?, a quitarnos toda la ropa porque realmente la neblina indicó que había calor. Otro signo natural va a ser la fiebre. Cuando nosotros tenemos fiebre, es un indicio de que algo en nuestro cuerpo no está bien. Nos indica que es una alarma, es una alerta que nos está diciendo que nosotros tenemos que poner atención en nuestro cuerpo porque tenemos fiebre. No simplemente quitarla, sino poner atención a ello. Este es un signo natural. Luego, otro ejemplo de signo natural puede ser, por ejemplo, cuando escuchamos un trueno. Entonces, inmediatamente decimos, va a llover. Nadie nos dijo, simplemente la naturaleza nos está diciendo que va a llover. O la presencia de humo indica que en ese lugar hay fuego. Luego, vamos entonces con los signos artificiales, que son los que el hombre ha creado. Este famoso signo que hemos creado ahora, que nos indica que tenemos que utilizar nuestra mascarilla, mantener una distancia. Tenemos que utilizar nuestra mascarilla. Esto es lo que nos dice. Ya no es necesario que estemos explicando, use mascarilla. Simplemente observamos y esto es lo que nos dice. Este es un signo artificial que fue creado por el hombre. Los signos artificiales o los signos en general nos van a servir para darnos una guía o un parámetro. Esto quiere decir que todo esto que encontramos acá, estos signos, nos van a decir qué es lo que debemos hacer. De nuevo, vamos por la calle y queremos cruzar. Lo correcto es que nosotros observemos el paso de cebra, que ese es el lugar donde nosotros vamos a cruzar, vamos a pasar la calle hacia el otro lado. Este es un signo artificial creado por el hombre para guiarnos. Los signos nos guían. Por ejemplo, signos de exclamación. Cuando está la presencia de los signos de exclamación, nos guían a que una oración, una frase, será una frase donde va a denotar un sentimiento, una idea. Los dos puntos nos indican una pausa porque va a dar una explicación sobre una idea. Y los puntos suspensivos nos indican también una pausa porque sigue o nuestra idea está cortada y sigue adelante. Entonces los signos nos van a dar una guía. Los signos matemáticos, ¿verdad? Tan temida matemática pero tan bonita. Nos indica que aquí podemos realizar una actividad de división. Y esta de resta. Si yo tengo un elemento, me presentan este signo y el otro, debo realizar una resta. Recordemos, los signos nos dan una guía de qué es lo que debemos hacer. Luego tenemos los signos o señales de tránsito, que incluyen dentro de los artificiales que el hombre ha creado.
Por ejemplo, una vía. Si me dice que aquí hay una vía, yo tengo que cruzar hacia este lado, no debo cruzar para el lado contrario. Y vamos a encontrar signos de prohibición, que van a estar en un círculo rojo con una diagonal que indica prohibición. Quiere decir que no podemos hacer eso. Aquí nos dice no usar el celular, porque está la prohibición, la diagonal. Y vamos a encontrarlo, por ejemplo, en no estacionar, no ingrese alimentos, no ingrese mascotas, no hable, etc. Tenemos este signo que nos va a indicar una alerta, un peligro, que todos los signos que estén en un triángulo con un fondo amarillo nos van a indicar una alerta. Aquí nos dice alerta, rayos X o exceso de radiación. Entonces debemos tomar mucha precaución. Y los signos van evolucionando, van a ser universales. Donde nosotros vayamos vamos a encontrarlos, ¿verdad? Y últimamente hemos encontrado este signo, que lamentablemente hemos visto que muchas personas no lo conocen o no saben cómo utilizar este signo. ¿Qué significa? Este signo significa que en ese lugar donde está ese signo, allí debo de pararme yo. Y se utiliza cuando se marca una distancia. En la situación en la que estamos, debemos guardar una distancia de 1 metro entre una persona y otra. Entonces, en algunos lugares vamos a encontrar este signo, quiere decir que ahí me debo parar yo. El otro signo está a 1 metro, el otro a 1 metro, y yo tengo que utilizar esos signos. No en medio, no alrededor, ni por un lado. Pararme en eso. Las huellitas, eso me indica. Recordemos que el lenguaje es muy amplio, el ser humano es muy inteligente y utiliza todas las capacidades posibles para comunicarse. Bien, estos son los signos, recordemos que son guía. Ahora veamos los símbolos. Los símbolos nos van a crear un acercamiento, nos van a crear un vínculo entre el símbolo y las personas. No nos guían, no nos van a crear sino que nos van a crear una relación. Por ejemplo, esta cruz que está en café puede estar en negro, en amarillo, en azul, pero esta cruz la vemos que tiene la parte de acá un poco más grande y esta cruz nos va a indicar algo relacionado con la religión, cualquier religión. Y por el contrario tenemos esta cruz que es más simétrica, que es roja. Esta sí no puede cambiar de color. Bueno, sí, a verde o a roja, pero esta cruz roja nos va a indicar que es un lugar hospitalario, donde se presta atención hospitalaria. Los símbolos van a crear una relación entre la persona que los usa y la persona que lo está viendo. Entonces, si yo voy y llevo, por ejemplo, un dije de cruz, como el que cargo, que apenas se ve, esto significa religiosidad. Tengo algo religioso en mí. Puedo portar también un símbolo que es un lacito. Estos lacitos significan la relación con la enfermedad del cáncer. El rosado es para cáncer, pero específicamente el rosado más clarito es para cáncer de seno. Luego tenemos el lacito verde que nos indica el cáncer de riñón y el lacito en naranja la leucemia o cáncer de sangre. Todos son iguales, la diferencia es el color, porque recordemos que los símbolos nos crean un vínculo, una relación entre la imagen y nosotros. Y importantísimo, nuestros símbolos patrios, ¿verdad? El quetzal, la bandera. Entonces aquí encontramos la bandera que nos va a identificar, nos va a relacionar con lo que nosotros somos, que somos guatemaltecos. El signo masculino, el símbolo masculino y el símbolo femenino. Les repito, estos también son universales. Nosotros vamos a cualquier lugar de Guatemala y los podemos reconocer. También podemos ir a cualquier parte del mundo y estos símbolos los podemos reconocer y los podemos leer perfectamente. Y luego encontramos este símbolo que significa que donde lo encontremos es patrimonio cultural. Quiere decir que
Este símbolo lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las esquinas del parque. Cuando podamos salir, veamos por curiosidad si el parque de nuestra comunidad, de nuestro lugar, tiene este símbolo. Y este significa que es parte del patrimonio cultural de nuestra nación. Nosotros lo podemos observar, por ejemplo, en el Parque de la Antigua, en las 4 esquinas está este símbolo. Y significa que es parte del patrimonio. En las iglesias, en el pie, en el piso, en la banqueta, podemos encontrar esta imagen que indica que es parte del patrimonio cultural. Bien, entonces, en resumen, podemos utilizar nuestro lenguaje verbal y no verbal al mismo tiempo. Hablamos y hacemos gestos. Cuando utilicemos el oral, utilicemos nuestra voz adecuada, modulada, para que la persona que me escucha vea que yo estoy siendo empático con la persona. Cuando utilizo las grafías o las letras, debo ver que estén bien escritos. Utilizo signos, utilizo ortografía correcta y que la caligrafía sea entendible. Cuando me voy a comunicar en no verbal, por sonidos, por gestos o por imágenes. También debo utilizarlas y conocerlas correctamente. Las imágenes se dividen en signos y en símbolos. Los signos me van a guiar y los símbolos me van a identificar con lo que yo quiero tratar de comunicar. Bien, esto es todo por hoy. Espero que hayan aprendido bastante. Por favor, les recuerdo que les queda de tarea que ustedes deben buscar 3 signos de cortesía para poder comunicarse. Utilicen diferentes medios. En nuestra comunidad siempre hay una persona que sabe sobre la lengua de señas y nos puede enseñar. La persona que tenemos acá nos ayuda bastante para poder transmitir a las personas con esta discapacidad. Podemos utilizar diferentes formas de comunicarnos. Busquemos 3 formas diferentes para poder decir un saludo, un signo de cortesía, donde nosotros podamos comunicarnos con los demás. Y siempre seamos amables. Gracias.